vamos a hablar del tema de la vivienda y sobre todo la vivienda turística. Juan Cubo. Soy ahora mismo presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Me dedico al alquiler de viviendas turísticas desde hace pues como 21 años. Pensad que en Andalucía hay aproximadamente 80 a 90.000 viviendas que se destinan al alquiler turístico. Retirarlas no aportaría prácticamente nada. España es enorme. Coges el AVE y te vas de aquí a Madrid y ves que está vacío. No hay suficiente mano de obra para construir al ritmo que se necesita. Es mucho más difícil hoy en día conseguir un fontanero o un electricista que un abogado. En este país, cuando hay una actividad nueva, lo primero que hacen las administraciones es intentar prohibirla. Si no consiguen prohibirla, a continuación, pues entonces estás ganando mucho dinero y te voy a poner impuestos, ¿no? Pero si es que yo pago impuestos, no, otro más. Que más del 75% de las viviendas turísticas están en las grandes ciudades. Un país en el que el 80% de los estudiantes aspiran, cuando les preguntas a qué quieres ser, aspiras a ser funcionario, dice poco de ese país. Bienvenido a un nuevo episodio de Insider. En este caso vamos a traer un tema que está en el ojo del huracán, que Che ya lo comentó hace poco con Edgar, quizás de Estados Unidos, pero en este caso vamos a hablar del tema de la vivienda y sobre todo la vivienda turística, que es prácticamente el chivo expiatorio que hay en España. Y hemos traído a Juan Cubo. Juan, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Y también estoy aquí con mi compañero Che. ¿Qué tal, Che? ¿Qué tal, Juan? Nada, Juan, lo primero, antes de empezar, que a mí me gusta hacer una presentación del invitado para que la gente tenga también un contexto de con quién estamos hablando, pero yo creo que la mejor es que te presentes tú mismo, que quién es Juan Cubo, a qué se dedica, por qué lo hemos traído aquí. Bueno, a veces me han querido presentar con has estudiado, has hecho, y bueno, yo suelo decir que soy empresario. Soy empresario un poco como mucha gente, casi de rebote, ¿no? Sin haber querido ser empresario, pero las circunstancias me abocaron a eso. Me dedico al alquiler de viviendas turísticas desde hace pues como 21 años. Como mucha gente, empecé de forma amateur con mis propias propiedades. Y la crisis del 2008-12 en realidad fue para mí una oportunidad porque había mucha gente con muchas viviendas disponibles que no tenían solución para ellas para afrontar pagos y afrontar hipotecas o gastos, y bueno, pues en ese momento mi negocio empezó realmente a crecer, ¿no? Después soy ahora mismo presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Y bueno, en ese puesto lo que hago es tratar de que las regulaciones que nos están llegando, ya sean europeas, ya sean nacionales, especialmente autonómicas y las locales, pues sean las mejores posibles para el sector. Entendemos que hace falta que haya una regulación, que haya ordenamiento, pero también tenemos que pensar que necesitamos que haya un equilibrio. Y bueno, hay que hacer esta actividad y el turismo sostenible porque a esta comunidad le va mucho en ello. Así que en eso estamos. Pues nada, Juan, encantado de tenerte aquí con nosotros. Y yo, como ha dicho Miguel, sois el chivo expiatorio del tema de la vivienda. Sabemos que el tema de la vivienda es un problemón al que probablemente no solo no sepan, sino que no quieran darle solución. Y entonces, claro, tienen que darle al pueblo, le tienen que dar algún culpable, y resulta que os han señalado a vosotros como los grandes culpables de que no tengamos vivienda, cosa que desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza. Pero ¿cómo llevas ese tema, no? Porque entiendo que todas las administraciones están legislando en contra de vosotros, poniendo trabas, poniendo problemas, aunque hay algunos temas que ya tendremos ocasión de hablar, en los que sí podemos tener o compartir que, como tú has dicho, se regularice, se sepa a qué atenernos, que se iguale la competencia con hoteles, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, hemos pasado como te decía, de unos años en los que no solamente estaba bien visto, sino que gozábamos de muy buena reputación porque, bueno, traíamos extranjeros o turismo, especialmente hablando de vivienda turística, a sitios donde no había otra capacidad alojativa, y si no iba a una vivienda turística, pues esos turistas no llegaban y por lo tanto era una actividad que se recibía con los brazos abiertos. Sigue pasando así. Hay que pensar que en Andalucía hay 785 municipios y municipios donde la vivienda turística, entre comillas, puede causar un impacto negativo, insisto, entrecomillado, pues son 4, 5 o 6, no más, ¿no? Porque normalmente son grandes capitales de provincia, ¿no? Y obviamente pues hay una parte reputacional que, oye, duele, porque duele por la injusticia que se produce en el momento en el que a un propietario que libremente decide alquilar su vivienda en una modalidad o en otra, pues se le recrimine porque esté
especulando en mi vivienda. Con mi vivienda podré hacer dentro de lo que me permita el ordenamiento jurídico lo que yo quiera, como si quiero mantenerla cerrada, ¿no? Que en realidad en muchos casos también pasa, ¿no? Hay que tener en cuenta que el dato es que de todo el parque de viviendas nacional, solamente el 1,7% se destina a alquiler de corta estancia. Y bueno, cualquier persona que tenga un poquito de raciocinio puede entender que muy difícilmente ese 1,7% puede influir en el 98,7% o 3% restante, ¿no? Simplemente es una cuestión de demagogia y es una cuestión de expiar la propia negligencia del legislador a la hora de planificar en materia de vivienda en este país. En este país se están construyendo del orden de 100.000 viviendas al año desde hace más de 14, 15 años, desde el 2008. No se ha vuelto a construir por encima de 100.000 viviendas, cuando nuestra población está creciendo, o por bien de gente que viene o por la propia, en torno a 600.000 personas al año. Es decir, en el mejor de los casos que sean parejas se necesitan 300.000 viviendas al año. Es difícil pensar que eso es culpa de los propietarios que deciden destinar sus viviendas al alquiler turístico, ¿no? Y esto viene sucediendo de forma continuada, año tras año, cuando en este país se podía. O sea, ¿y cuántas viviendas se pueden construir? Bueno, pues por un dato muy interesante y que no todo el mundo maneja, es que en el 2007, por ejemplo, se construyeron en este país 865.000 viviendas. En el anterior fueron 700.000 y veníamos construyendo desde desde 1992 aproximadamente del orden de 400.000 viviendas de media al año. Sí se puede, pero entonces las normas eran otras y digamos que la forma de conseguir suelo también era más fácil y bueno, ahora nos encontramos con esta situación. Ya te digo, en realidad el resumen de todo esto es una muy negligente planificación en materia de vivienda pues de las distintas administraciones que han ido teniendo responsabilidades en este país durante los últimos años. Sí, las matemáticas se sabe que son fascistas. Ponemos sobre la mesa unos números que no dan para el incremento de la demanda y entonces se le echa la culpa a la vivienda turística. Pero eso implica una legislación en contra de vosotros, ¿no? Y eso es duro, ¿no? Es duro porque, primero, la inseguridad, la incertidumbre en el negocio y, bueno, independientemente del efecto que puede tener sobre la economía en general, que eso lo estamos dejando de lado, pero ya para los propietarios debe ser horroroso, ¿no? Sí, pensás que en Andalucía hay aproximadamente 80 a 90.000 viviendas que se destinan al alquiler turístico, el 1,4, el 1,5% del total. Retirarlas del mercado vacacional no aportaría prácticamente nada a la solución del problema habitacional que existe en esta comunidad ahora mismo, cero. Sí causaría un daño terrible a la economía andaluza que depende en gran medida, yo diría que prácticamente en su totalidad depende muchísimo del turismo, porque el PIB del turismo es el 14% aproximadamente de la economía andaluza, pero es que hay como 240 y tantos subsectores que dependen o directa o indirectamente de que vengan muchos turistas a esta comunidad, ¿no? En plazas de alojamiento somos más de la mitad de las plazas de alojamiento de la comunidad autónoma. Es decir, si tú cierras esas plazas, no soluciona el problema habitacional, pero de los 34 millones de turistas que visitan nuestra comunidad, pues lo mismo nos quedamos en la mitad. Nuestra economía puede soportar eso, nuestro empleo, yo lo dudo muchísimo. Veríamos qué pasa y veremos qué pasará. Es verdad que vienen muchas regulaciones, he de reconocer que la Junta de Andalucía, liderada por Arturo Bernal, tiene otro semblante, aunque quiere ordenar, aunque tiene que ordenar, obviamente lo tiene que hacer, no está siendo tan beligerante como, por ejemplo, nos sucede con el Gobierno de la Nación, que incluso malinterpreta o se excede aprovechando directivas o reglamentos europeos en lo que estos dicen. Ahora les han dado un varapalo el TRIS, que es un organismo dependiente de la Comunidad Europea, que bueno, fue el que le ha venido a decir que ese reglamento del registro único, que es otra nueva regulación a la que se enfrentan los propietarios de viviendas turísticas, bueno, pues supone una duplicidad de registros y que el propio reglamento en su artículo 4 determina que no puede haber una duplicidad de registros. Es decir, han puesto en marcha un registro que per se incumple el reglamento por el cual han puesto en marcha el registro. Es como alucinante. Y te encuentras con medios de izquierda que le dan la vuelta a la noticia y dicen que es que Bruselas apercibe a Andalucía y le dice que no puede haber duplicidad de registros. Perdona, el registro autonómico en este país
Las competencias en turismo están transferidas a las comunidades autónomas, es algo constitucional, están transferidas desde hace muchísimo tiempo y la Junta de Andalucía puso en marcha hace muchísimos años su registro de turismo para regular y tener transparencia y tener los datos de las viviendas que estaban operando de forma turística. El registro que aparece ahora de modo milagroso es el que pone en marcha el Estado de la Nación y que, como digo, incumple ese reglamento. Me parece bastante torticero la noticia, concretamente en el diario El País, cuando además la misiva se dirige en primera persona al ministro de Asuntos Exteriores como responsable de Asuntos Exteriores de este país. O sea, no se lo estaban diciendo a Juan Manuel Moreno Bonilla, se lo estaban diciendo al señor Álvarez. Señores, han puesto en marcha un registro conforme al reglamento que nosotros os hemos indicado, pero es que está incumpliendo el reglamento. Claro. Pero es que se da la paradoja de que esa, digamos, legislación en contra, en un aspecto que ha sido en la ley de la vivienda, en la seguridad jurídica de los alquileres, os está beneficiando. ¿Por qué? Yo creo que ha sido una carambola, ¿no? O a lo mejor incluso yo ya algunas veces intento no pensar mal, pero no me puedo contener, ¿no? Entonces, no le dan seguridad jurídica al alquiler tradicional. ¿Qué es lo que hace cualquier propietario con dos de frente? Pues dice, pues me voy al alquiler vacacional, donde todavía tengo una seguridad jurídica que me están quitando en la otra. Con lo cual, están, de alguna manera, empujando a los propietarios a llevarlo al alquiler vacacional. Sí, entonces, hecho, se da esa paradoja, sí, ¿no? Obviamente, cualquiera que se dedique profesionalmente a esto, yo esto lo repito mucho, porque, como digo, llevo 21 años haciendo alquiler vacacional, no empecé hace 2 días, y entonces, durante estos 21 años he vivido muchas circunstancias. Y el principal criterio por el que un propietario decide poner su vivienda en alquiler vacacional en vez de en alquiler tradicional es la seguridad jurídica. No hay ningún lugar a dudas, es decir, podemos estar discutiendo sobre esto, pero tú te pones a hacer estadística y lo tienes claro. Luego, en algunos medios de izquierda o en algún informe que he visto de alguna persona que se dedica a hacer informes pagados por aquí o por allá, veía reflejado que en el alquiler turístico se ganaba unas cantidades ingentes de dinero. Y lo tasaba, por ejemplo, en la ciudad de Málaga en una media de 40.000 euros por cada vivienda. Al año. Al año. Y claro, es que además cuando tú manipulas los datos, pues bueno, hay que mirar de dónde vienen esos 40.000 euros y para que todo el mundo lo sepa, esos 40.000 euros son 40.000 euros brutos, no son netos. Entonces, una vez que el propietario ingresa esos 40.000 euros, tiene que pagar a la empresa que le gestiona la vivienda turística, tiene que pagar a la plataforma a través de la cual ha llegado la reserva, tiene que pagar la luz, el agua, los servicios, el mantenimiento. Aproximadamente le queda el 50% de esos 40.000, pero cuando se quiere utilizar el dato de 40.000 es que ese señor se está inflando a ganar dinero, fíjate, está robando viviendas, robando viviendas del mercado residencial porque es que se está forrando. No, porque además hay que tener en cuenta que esos 20.000 euros que quedarían fuera del control del propietario en realidad son servicios y esos servicios se convierten en empleo. Y se convierte en creación de riqueza, en empresas que están prestando servicios que además pagan luego sus impuestos correspondientes. Por lo tanto, oye, que un turista pague más 20.000 sobre el alquiler tradicional de una vivienda que recibe el propietario, convirtiéndose esos más 20.000 en riqueza y en empleo, oye, pues fabuloso. Impuestos, que también es muy importante. Y de ese 50% que le queda, completa y absolutamente fiscalizado en contra de lo que la gente, la opinión pública han conseguido que la izquierda y los medios de izquierda hagan pensar, están completamente fiscalizados, porque las plataformas están obligadas a hacer unas declaraciones informativas anuales en las que se les facilita absolutamente toda la información de cada una de las reservas a la agencia tributaria. Y además no es un resumen, es detallado, reserva a reserva, viajero a viajero, importe a importe. Por lo tanto, es imposible que haya un céntimo de economía sumergida en el alquiler vacacional. En el tradicional sí puede haberlo, pero en el vacacional desde luego no. Y se tributa, o escuchas que hay que hacerlos pagar. No, es que tributan absolutamente todo en IRPF,
Ahí hay un poquito de discrepancia con el tema de los hoteleros, porque los hoteleros hablan de que no se pagan impuestos en el alquiler vacacional. Si se pagan impuestos, se paga IRPF. En algunos casos es preferible estar en sociedades y pagar el 21% de IVA, porque para que la gente normal lo entienda, si estos alquileres, estos ingresos por alquileres se suman a las rentas del trabajo. Y si tú en tu nómina ya te están reteniendo un 25%, porque ese es el tramo que te corresponde, y al sumarle los ingresos del alquiler vacacional, resulta que pasas de tramo y te toca el 36, pues ya no pagas ni el 21, pagas el 36. Y si excedes de los 60.000, más. Y si excedes de los 100.000, puede llegar hasta el 50% de los ingresos que recibes. De hecho, yo tengo propietarios con profesiones liberales que tienen un nivel de ingresos muy potente, y cuando les llega el ingreso del alquiler, es que directamente el 50% se lo lleva la agencia tributaria. Por lo tanto, de esos 20.000 que le quedan al propietario netos, una vez que pagan los servicios que corresponden, no significa que se lo lleve a su bolsillo. Muchísimos impuestos. Frente al modelo del alquiler tradicional, que en principio está bonificado al 50%, y que los ingresos son netos. Ahí no hay gastos, porque los gastos de luz, agua, normalmente los va a pagar el inquilino. Por lo tanto, hacer pensar que es que le interesa mucho más, no. Lo que le interesa es la seguridad jurídica que obtiene. Y al país como país y a esta sociedad como sociedad le interesa mucho más que ese piso lo esté alquilando un turista, porque genera muchísima más riqueza que el hecho de que esté vacío porque el propietario se encuentra inseguro, como pasa en muchísimos casos, porque te enfrentas a situaciones en las que el propietario, ante no poder alquilar de forma vacacional porque haya restricciones que se lo impidan, pues prefiere dejarlo vacío, cerrado, porque no se quiere arriesgar a un posible impago o una imposibilidad, un desahucio. Y Juan, y una pregunta que yo tenía, que no sé si me equivoco, que es que la mayoría de las viviendas que tú tienes, o sea, que tú gestionas, son del turismo rural, ¿no? Que no son cerca de la costa, porque hay ese falso mito de que todas las viviendas que hay cerca de la costa son residencias turísticas. ¿Puedes aclarar cómo funciona? Sí, mira, yo soy un firme defensor del turismo de interior y de lo heterogéneo y lo grande, lo extensísima que es esta comunidad autónoma. Soy el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía y como tal defiendo que el turismo, en la ley de turismo estamos intentando que venga una clasificación de vivienda turística en función de la ubicación geográfica en la que se encuentra. No es lo mismo una vivienda de uso turístico en una gran ciudad, no es lo mismo una vivienda de uso turístico en una ciudad de costa eminentemente turística, y no es lo mismo una vivienda turística en un pueblo del interior de Andalucía, que es, como digo, enorme. Se necesita distinguir muy bien eso. Normalmente las viviendas en el medio rural o en el interior, que son esencialmente las que yo gestiono, aunque gestiono muchas otras, pero también esas pueden ser mi core o mi primer producto, no genera impactos negativos, al contrario, genera muchísima economía local, genera muchísima riqueza, posibilidades de autoempleo, y precisamente ese tipo de viviendas, y que pueda haber viviendas turísticas en el medio rural y las poblaciones de interior, es una herramienta esencial que las administraciones deberían de manejar como elemento de cohesión territorial para evitar la despoblación de los pueblos del interior, y que esos ciudadanos, ante la falta de oportunidades en sus pueblos, terminen viviendo en las grandes ciudades donde no hay vivienda suficiente para todos. Por lo tanto, la vivienda de uso turístico, lejísimos de lo que se le achaca, hace precisamente el efecto contrario, porque hay que tener en cuenta, que los datos son muy importantes, que más del 75% de las viviendas turísticas están fuera de las grandes ciudades, están en pequeños municipios, donde no hay otra capacidad alojativa, no voy a hablar de ninguna concreta, no hay otra capacidad alojativa, y la única forma de hacer llegar turistas es a través de la vivienda turística, y donde hay un porcentaje altísimo de vivienda vacía que se está quedando en ruinas porque nadie la utiliza, porque nadie la quiere, y que ponerla en valor al servicio del turismo y de ese pueblo, como digo, no solamente no es malo para nadie, sino que es buenísimo para todos, para Andalucía en su conjunto. Claro, y sobre todo los autónomos que hay cerca de la zona, o sea, te dirán que si eso se prohíbe, que prácticamente te cargaría o sea, como efecto colateral o como segundas derivadas que nos gustan a nosotros decir. Sí, esos son esos subsectores que dependen del turismo. Pues claro, de repente, en torno a mi actividad y a la de otros profesionales que se dediquen a hacer lo mismo que yo, pues nacen jardineros autónomos, nacen personas de mantenimiento de piscinas, por supuesto empresas de limpieza, empresas de mantenimiento, empresas de rehabilitación de viviendas, porque hay viviendas que están en mal estado y de repente el propietario decide invertir en ellas y rehabilitarlas, empresas de decoración, empresas de venta de mobiliario.
hay tantísimo subsector que depende o bien directa o bien indirectamente de que haya una actividad en torno al turismo en estos pueblos, que es que ya te digo que me parece tan sumamente llamativo, burdo y torpe hacer ver que el turismo es un problema. En las grandes urbes, sí, en las grandes urbes el problema no es la vivienda turística, que tampoco, porque bueno, el 2, el 3, el 1,5%, el problema, todos lo sabemos, es la falta de suelo y la falta de capacidad para construir al ritmo que la demanda actual pues tiene puesta sobre la mesa. Pero ya simplemente con decir la palabra vaciada, que yo desde mi punto de vista es una estupidez, pues ya resuelven el problema los políticos. En vez de esa solución, me parece magnífico tu discurso, me parece, estoy absolutamente de acuerdo, y lo que haría sería vertebrar todo ese espacio, darle profundidad a los territorios que se están quedando vacíos, nadie los vacía, esa estupidez que decimos racializada, vaciada, no sé cuánto, y ya con esas palabras intentamos solucionar el problema, ¿no? Pues no, vamos a irnos a la raíz del problema y vamos a solucionarlo. Y la raíz del problema es que haya actividad. Y la primera actividad es, como tú bien dices, pone en valor ese edificio, generas economía, atraes población, en fin, es que no tiene por dónde cogerlo. Pero bueno, efectivamente estoy absolutamente de acuerdo. Oye, y yo la pregunta que tenía ya yéndonos un poco más en general, Juan, ¿por qué es tan difícil construir? ¿Por qué se está poniendo tantas trabas en ese aspecto? Pues mira, con la construcción pasa como está pasando ahora con la vivienda de uso turístico. Venimos de una regulación, o de que no hubiera regulación, porque las viviendas de uso turístico como tal se regularon en Andalucía en el 16. Existía, siempre ha existido la casa de la playa que se ha alquilado, pero no estaba regulada. Se reguló en el 2016. La vivienda turística rural se reguló en el 2002, mucho antes. El turismo rural existía desde mucho antes y está regulado desde el 2002. O sea, nadie puede decir nada al respecto. Pero con lo que está sucediendo y con el populismo y la demagogia a la que nos estamos enfrentando, cada político que se pone delante de un micrófono pues se inventa una nueva norma con la que regular, restringir más la libertad del propietario a la hora de decidir qué hacer con su vivienda. Y bueno, hemos pasado de una regulación más o menos laxa a lo que yo ya denomino una sobreregulación. Estamos hiperregulados, de tal forma que no están controlando la frenada, no se están dando cuenta del impacto que esto va a producir cuando, si algún día somos capaces de que nos permitan construir al ritmo que se necesita. Con la construcción pasa exactamente lo mismo. Hasta el año 2007, 2008 se construía a un ritmo vertiginoso en este país, hay que decirlo, lo he comentado antes, pues hasta 865.000 viviendas en el año récord, y de repente pues se desploma y pasamos durante los 10 primeros años después de entonces a construir 30, 40, 50.000 viviendas al año, o sea, una cantidad ridícula. Pero ¿qué pasaba? Que estamos viviendo del stock de viviendas sobrantes de todas esas que se habían construido de antes. Bueno, pues se han ido agotando, esas viviendas se han ido vendiendo poco a poco, los bancos tenían muchas, otras inmobiliarias, y se fueron vendiendo. Pero ¿qué pasó en ese periodo 2008-12? Pues que se hicieron unas regulaciones súper restrictivas que controlaban muchísimo el suelo, los procesos de construcción. En algún coloquio, en alguna tertulia he coincidido con el presidente de la Asociación de Promotores Andaluces, lo explica muy bien, todos los procesos a los que se tiene que enfrentar un promotor hasta conseguir que ese suelo, de ser rústico no urbanizable, porque decían, es que no hay suelo. ¿Cómo que no hay suelo? España es enorme. Claro. Tenemos una de las densidades de población más bajas de toda Europa. Coges el AVE y te vas de aquí a Madrid y ves que está vacía. Es que España está vacía. Terrenos hay muchísimos, pero todo es rústico no urbanizable. Conseguir que ese concepto rústico no urbanizable pase a ser urbanizable o urbano es una gincana, es un periplo de informes, de administraciones que te tienen que autorizar, de muchísimo dinero, de muchísimo tiempo. Y si un informe te lo rechazan, vuelves a la casilla de salida y tienes que comenzar. Realmente lo han puesto tan difícil, que construir al ritmo que se necesita es muy difícil por lo que es evidentísimo, sobreregulación a la hora del control esencialmente del suelo y luego del resto de los procesos de la construcción, no solamente con el suelo, ¿no? Sino con los procesos de construcción también. Es decir, tenemos una hiperburocracia que impide que en primera instancia se pueda construir al ritmo que se necesita. Y no solamente eso, a mí cuando me hablan de estos temas me gusta remarcar el segundo, la mano de obra.
Al principio hablábamos un poco sobre ese tema. En el año 2007 pues había en este país centenares de miles de personas que trabajaban en el sector construcción. Durante 10 años tuvieron que destinar sus esfuerzos a conseguir un trabajo en otra actividad, porque no había trabajo en la construcción, había poquísima construcción y había mucha gente que había estado viviendo de eso. Esas personas eran esencialmente personas de mediana edad, en torno a los 40, 45 años. En estos 20 años, ¿qué ha pasado? Pues que se han jubilado. Y los que eran más jóvenes ahora están en otros sectores y no quieren volver al sector construcción. Por lo tanto, no solamente tenemos un problema de hiperregulación que impiden que los promotores puedan construir al ritmo que les gustaría, porque si tú eres empresario de la construcción o de la promoción inmobiliaria, tú estás deseando vender un piso, no, 10, porque ese es tu negocio. Pero no puedes, porque te lo impide la regulación. Pero es que tampoco puedes porque no hay suficiente mano de obra para construir al ritmo que se necesita. Y ahí también me gustaría irme para reclamar a las administraciones, porque también es responsabilidad de las administraciones, la formación. ¿Qué ha pasado en este país con la formación profesional? ¿Por qué no se está formando en oficios, en carpintería, en electricidad, en fontanería? Porque no hay una formación profesional mucho más potente en este país en torno a los oficios que se han perdido y que son imprescindibles. Es mucho más difícil hoy en día conseguir un fontanero o un electricista que un abogado. Tienes un problema legal y en 5 minutos tienes 5 abogados que están dispuestos a ayudarte con tu problema legal. Tienes un problema eléctrico de fontanería en tu casa y tienes que estar descolgando llamadas y pidiendo favores a ver si alguno quiere hacer el favor de venir a solucionártelo. Es que eso es así. Y eso también es responsabilidad de nuestras administraciones. ¿Por qué han abandonado la formación profesional? ¿Por qué no se forma en oficio albañilería? Es que no hay nadie que se quiera dedicar a la albañilería como el albañil tradicional que había antes. Y el que sigue y es buen profesional está rifado. Claro. Porque no hay. O sea, tenemos el problema de la hiperregulación y tenemos el problema de la negligencia en materia de planificación, también en formación en este país. Todo es responsabilidad de nuestras administraciones. Nosotros somos los sufridores. Curiosamente, yo creo que aquí puede opinar más, Che, curiosamente algo que va muy de la mano con el tema de la educación, ¿no, Che? Hombre, absolutamente. Al final... Yo a la educación le acabo de llamar esta mañana la mayor estafa social que se está produciendo en este país. Y ya es decir mucho, porque hay muchas, pero estamos somos Cuba. Cuando ¿no? les decía el gobierno cubano, le decía, tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago, ¿no? Pues en la educación yo hago como que te enseño y tú haces como que aprendes. Aquí te ponemos el aprobado y si te pongo suspenso te puedo hacer sufrir y entonces, ojo, cuidado. Y entonces, claro, si te hago sufrir, me puede llamar la decana y decir, oye, es que estás siendo muy duro y tal. Y entonces, es difícil de explicar, pero ese ambiente que se va generando, donde tú terminas siendo el malo de la película, donde estás presionado por las miradas, por los comentarios, por no sé cuánto, donde tú eres el centro de la mirada porque a lo mejor suspende un poquito más de la cuenta o porque eres más exigente. Es decir, se va creando ese cúmulo, ¿verdad?, en el que al final todos pasamos por el aro de una manera o de otra. Al final te es mucho más cómodo y tal. Y la educación, ¿quién se acuerda de lo que los alumnos aprenden? Pero te digo, no solamente los profesores, los alumnos, los decanos, no, los padres. Los padres. Sí. Los padres que quieren, ¿qué quieren? ¿Quieren que aprendan los niños? No, lo que quieren es un aprobado. Entonces, si tú le exiges para aprender, no les gusta tanto. Pero si la prueba no pasa nada. Si la prueba sin aprender, eso no pasa nada. Pero al contrario, ya es un problema. Entonces, se va generando esa estafa social en la que todo el mundo, al final, es abogado, es economista, es médico, es no sé cuánto y tal. No sabemos si sabe operar o no, pero oye, el aprobado, el título lo tiene y lo vamos a aprobar tal. Y te digo otra cosa, la inteligencia artificial va a hacer que muchas de las tareas que se están haciendo por parte de los licenciados va a hacerse por la inteligencia artificial. Lo que no se va a hacer es la fontanería, como tú decías, la albañilería, la electricista, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo necesitamos. Pero claro, no estamos formando para... yo sigo mucho a un catedrático de la Pompeu Fabra, que se llama Benito Arruñada, que es buenísimo, y él lo dice siempre, ¿no? Entre otras muchas cosas que dice, ¿no? Tenemos la educación no como una inversión, sino como un gasto, y además como un gasto de lujo, ¿no? Tenemos a los niños como un gasto de lujo aprendiendo en una universidad, pero en realidad lo que estamos es gastando en eso, en un lujo, pero que no implica invertir para el futuro, que aprendan y que seamos para la sociedad después mucho más productivos, ¿no? Entonces, pasa como con la planificación en materia de vivienda. Tampoco hay una buena planificación en materia de educación.
no se piensa en qué se necesita, sino, bueno, pues lo que hay establecido, que es, bueno, pues lo continuamos y ya está. Oye, a lo mejor había que actualizar los planes educativos y no con la ideología, porque con la ideología no se come. Hay que actualizar las cosas desde un punto de vista práctico. Hay que ser pragmático, hay que pensar qué es lo que va a necesitar este país, además con un proyecto educativo no a 3 años o a legislatura vista, no, a 15, a 20, a 30, a 50 años. ¿Qué va a necesitar este país? ¿A dónde queremos llevarlo? ¿Qué queremos hacer con él? Pero tú sabes, y de eso adolecemos mucho. Pero tú sabes que el político lo votan cada 4 años. Hace un plan a 30 años es una quimera. ¿Quién se va a poner a pensar a 30 años cuando está jugándote un voto que además es un voto muy voluble, muy de sentimiento, muy emocional? Estamos tirando cada vez más de emociones, cada vez más de sentimientos, le echamos la culpa a un sector para evitar... Entonces, claro... Bueno, pues porque realmente si hubiera una política de país entre los dos grandes partidos que al fin y al cabo representan al 80% de la población, pues en lo que son asuntos trascendentales realmente clave para el bienestar de los ciudadanos de este país, deberían de tener acuerdos y acuerdos de Estado. Eso yo creo que lo vivimos los que somos un poquito más mayores al principio de la democracia. Yo siendo muy joven, pero ya veía que efectivamente se producían acuerdos de Estado. Yo me acuerdo, vi un documental sobre Felipe González, socialista. El hombre llegó al poder y puso en marcha la reconversión industrial y bueno, vi las huelgas generales que le montaron, cómo quemaban todo. Pero es que teníamos una serie de industrias que no funcionaban y que eran deficitarias y que es que las estábamos pagando con impuestos entre el resto de los españoles. Pues había que reconvertirlas y aquello fue muy duro para mucha gente, pero se hizo, ¿no? Es decir, en aquel momento un gobierno socialista entendió que eso no podía seguir así y bueno, pues se enfrentó a esas huelgas y a lo impopular que eso podría ser. Pero se hizo porque se entendieron y creo que todo el mundo estuvo de acuerdo que es que era lo que el país necesitaba, ¿no? Bueno, pues con educación y con otras muchas materias, porque no solamente con educación, con sanidad, en defensa, eso debería de volver a existir, pero está claro que con el populismo y la demagogia con la que se está gobernando hoy en día este país, es dificilísimo, porque la política de confrontación es la que han descubierto que es el filón para conseguir movilizar a mi electorado con cosas que, bueno, pues son completamente subjetivas, cargadísimas de ideología y que efectivamente no le dan de comer a nadie. Y la política social se sostiene con economía, no se sostiene del aire. Claro. Eso en los países nórdicos, que venían de una época de mucha socialdemocracia, pero no sé si porque son nórdicos, nosotros somos latinos o por lo que sea, supieron rectificar en el sentido de decir, oye, hemos hecho la socialdemocracia, hay algunas cosas que han funcionado bien, otras que no, y entonces estas que no las vamos a modificar. Precisamente es lo que tú estás diciendo, porque si yo tengo una vaca y yo la estrujo y no le dejo que dé leche, al final me quedo sin la vaca y sin la leche. Entonces yo lo que hago es que a la economía la dejo libre, que eso es lo que decidieron los nórdicos, la economía la dejo libre, pero de eso sí, después le saco toda la leche que pueda, con unos impuestos altísimos, que después son nórdicos también para repartirlos, pero la economía la dejo libre. Y tienen unos servicios sociales, unos servicios públicos que ya los quisiéramos para claro, nosotros. Pero ni punto de comparación. Ni punto de comparación, pero precisamente por eso, porque se han dado cuenta, dejan a la economía libre, después eres capaz tú de exigir, le estás pagando una cantidad enorme de impuestos allí, pero estás recibiendo esos servicios públicos. Ya vemos los servicios públicos que estamos recibiendo nosotros aquí, cada vez con mayores impuestos. Y cada vez peores. Y cada vez peores. Sí. Tenemos récord de recaudación fiscal año tras año. Correcto. María Jesús Montero, en su cometido, es es algo increíble. Está claro que recauda absolutamente más que nadie. Lo que no tenemos muy claro es en qué gasta el dinero, porque desde luego en servicios públicos, yo voy a decir una pequeña microburrada, pero yo pongo mucho de ejemplo mi pueblo. Yo soy, como os digo, presumo mucho de ser de pueblo, soy de Alorín el Grande, y cuando yo era pequeño en Alorín el Grande había un médico y medio, 2 médicos, ¿no? Pasaban consulta prácticamente en su casa o en un piso, con una señora que le tomaba allí nota, sin la ayuda de internet, simplemente con su cerebro y con su documentación, con sus recetas escritas a mano. Y bueno, pues Alorín el Grande no ha crecido, pero no ha crecido tanto como a lo mejor Alorín de la Torre. Alorín el Grande pues tenía entonces pues en torno a 15, 20.000 habitantes y ahora tiene 27 o 28, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un centro de salud maravilloso, enorme, donde hay unas instalaciones maravillosas con tecnología, con ordenadores, con internet para hacer consultas, con no sé si hay 20 o 30 médicos, no sé los que hay un montón, enfermeras otro montón.
Y con respecto a la calidad del servicio, pues cuando tú te ponías malo en la etapa de Don Francisco Burgos, que en nuestro centro de salud lleva su nombre, te atendía, y por supuestísimo, ese mismo día. No había duda. Tú estabas enfermo y tú ibas, pedías cita y tú eras atendido ese día inmediatamente por tu médico de cabecera. Pues ahora lo normal es que a 1 o 2 semanas vista tú entres en el sistema y no haya ni una cita disponible, o incluso que haya calendarios cerrados que te dicen, bueno, pues espere usted a ver si más adelante, para una primera consulta con tu médico de cabecera. Y claro, te llegas a pensar, ¿cómo es posible? Es decir, 10.000, 15.000 personas más. Multiplicas por 20 las personas que hay aquí perfectamente, las instalaciones, que son un centro de salud fantástico, una instalación maravillosa, y no son capaces de conseguir atender a un poquito más de población habiendo multiplicado por 20 los recursos. Es una cosa como llamativa a mí, y no estoy dentro y no sé los procesos y no sé cómo se hacen las cosas, pero me llama poderosísimamente la atención. De verdad que me llama mucho la atención. Es un ejemplo magnífico el que pones. Yo te diría que además a mí me llevan los diablos cuando la justificación, por ejemplo, con el tema de los 46 muertos que ha habido en el AVE, ¿no? Bueno, que la justificación sea, no, es que hemos gastado más. Primero, que es mentira porque han gastado más, pero proporcionalmente menos. En fin, no vamos a entrar en las medias mentiras de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero en la manipulación de los datos, que somos muy buenos para hacer. Efectivamente, pero, incluso si has gastado más y te ha pasado lo que te ha pasado, es que tienes más culpa todavía. Es que es mucho peor que te hayas gastado el dinero de todos los españoles, porque claro, el dinero de todos los españoles te lo gastas tú de todos los demás. No, mira, es que te doy 45 muertos y encima me he gastado tu dinero y te digo que he gastado más dinero. Entonces yo le tendría que decir, ¿y qué ha hecho usted con el dinero? Porque lo que sí es evidente es que eso no funciona. Eso es evidente. Eso no funciona. Y entonces usted se ha gastado el dinero muy mal y ha gastado. Y si me dice que gasta mucho dinero, me lo está poniendo peor. Y esa es la solución que muchas veces les damos a todos los problemas del sector público. No, todo el mundo pide más dinero. No. Y yo que estoy dentro del sector público te digo que no es un problema de dinero, porque no lo es. Es un problema de gastar bien el dinero, no de más dinero. Pero todo se nos llena la boca, no, es que necesitamos más dinero, necesitamos más. Lo que necesitamos es ver los procesos y ser más eficientes. Claro. Desde luego. Estudiar bien las cosas y no simplemente inflar y pedir más. Es que se demuestra. Además, claro, acabas de sacar el tema ferroviario. Al final vamos a hablar de casi todo. Hombre, es que cuando tienes el caos ferroviario que tiene este país desde hace 3-4 años para acá, es difícil de justificar. Es decir, puede haber un accidente. Lo que pasó en Angrois hace una serie de años, pues fue un accidente que se podía también haber evitado, porque cualquiera de nosotros hoy con los sistemas electrónicos que hay dice, joder, pero si es que un tren podría ir solo. Pasas por aquí, el GPS te detecta, el tren a esta velocidad. Y bueno, aquello fue un error humano y bueno, pues al final costó muchísimas vidas, pero fue un error humano. Pero lo que viene pasando en todo el sistema ferroviario español de hace 3-4 años para acá, ese caos al que nos enfrentamos, es difícil de justificar. Es muy difícil de justificar a los ciudadanos con los impuestos que se pagan, con lo que cuestan esos billetes, con lo que recaudan por el transporte público, que tengamos un transporte público tan pésimo. Y del que hemos pasado del poder presumir de nuestro sistema de transporte, especialmente el de alta velocidad, a que estemos muy en entredicho y además, oye, que te montes en un tren en un momento dado y te sientas, ya está inseguro, ¿no? Ya no es decir, voy a llegar tarde al trabajo o a la cita o a lo que tenga y me tengo que ir con no sé cuántas horas de antelación para que no sé, yo cuando voy muchas veces a Madrid, tengo una reunión temprano en el Ministerio de Vivienda o en donde corresponda, muchas veces me voy el día anterior y hago noche porque sé que corro el riesgo de que si me voy en un AVE con media hora o una hora de tiempo de margen, lo mismo no llego. Y ante esa situación, pues te vas y haces una noche. Y fíjate tú la historia. Cuando el AVE, yo recuerdo, cuando yo era joven, es que si llegaba 3 minutos tarde, no sé si eran 3, 4, eran unos minutos, te devolvían el importe del billete, ¿no? Fíjate a dónde hemos llegado, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es el ejemplo muy bueno de que a pesar de los muchísimos impuestos que pagamos, los servicios que nos presta la administración, que nos presta el Estado, cada vez son peores. Y eso tiene muy difícil justificación, más allá de la demagogia, el populismo o la manipulación de la información, que la verdad es que según qué administración sabe hacerlo muy bien. Yo, aquí, Juan, al final, para cambiar de tercio, esto es un canal de inversión. A mí me encantaría tocar esa parte, o sea, me gustaría. Y aparte, te voy a refrescar una de las cosas que dijo un amigo que tenemos en común, que es Josep Mor, que vino aquí y él
le hicimos la pregunta de que si la vivienda en España seguía siendo un buen medio de inversión, ¿no?, para conservar el capital a largo plazo. Y él dio una respuesta curiosa, ¿no?, que dijo que básicamente era una vaca de impuestos, que prácticamente los políticos se habían dado cuenta que los propietarios hacían cualquier cosa por mantener su vivienda y que ya no lo veía por la seguridad jurídica y por la rentabilidad futuro, no lo veía una buena inversión. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo es que vengo del tradicional mundo del ladrillo y entonces, claro, sacarme de ahí... Es verdad que cuando te cuentan gente que se dedica al mundo financiero, las rentabilidades que se pueden obtener con otro tipo de inversiones, pues te llama profundamente la atención. Pero los que somos así como muy tradicionales, el valor del ladrillo no, nos pone un montón. Yo me resisto mucho a salir de ese mundo. Es verdad que, volviendo al problema de la vivienda de nuevo, hay que tener en cuenta, lo decía muy bien el presidente de los promotores, lo refiero mucho porque dio datos muy, muy buenos y muy, muy acertados. En España el valor de una vivienda en la compra, en la primera compra, creo que rondaba desde que se empieza hasta que se termina, pues prácticamente el 40% del valor de la vivienda son impuestos. Hostias. Y después nos ponemos a construir viviendas de protección oficial, ¿no? Si es que simplemente quitándole los impuestos a los jóvenes que se compren su primera vivienda no haría falta la protección oficial, es que ya sale con un 40% menos de valor, no de valor, de precio, y por lo tanto ya sería accesible para muchísima gente. Pero efectivamente es un vehículo de impuestos, pero como casi todo, es decir, en este país, esto también lo aprendí en San Telmo, de donde viene Josep Moria, es algo así como que en este país cuando hay una actividad nueva, lo primero que hacen las administraciones es intentar prohibirla. Si no consiguen prohibirla, a continuación, pues entonces estás ganando mucho dinero y te voy a poner impuestos, ¿no? Pero si es que yo pago impuestos, no, otro más, otro más, porque estás ganando mucho dinero, como eso, el impuesto a las tecnológicas o a las grandes fortunas o a los bancos. O a la banca. Perdona, es que ya pagamos impuestos. No, pues otro, ¿no? Otro. Porque el populismo es así, ¿no? Sí, efectivamente. En torno a la vivienda, a la construcción hay muchísimos impuestos y efectivamente es un canal de recaudación. Y bueno, ya lo he contado antes durante la entrevista. En el larga estancia hay cierta bonificación para los propietarios a la hora de declarar los ingresos del alquiler. En el vacacional se tributa absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, pensando en inversión, la realidad de las cosas es que con la revalorización que, por desgracia, están teniendo las viviendas a causa de la falta de construcción, invertir en vivienda, pues cualquiera que comprara viviendas hace 10 años saliendo de la anterior crisis, pues ahora se puede encontrar con plusvalías por encima del 100, del 120, del 150%, incluso en muy poco tiempo, en el valor de la vivienda, más allá de la rentabilidad que obtenga alquilándola de corta, de larga, como bien vea, ¿no? Es mi sector y yo la verdad es que hoy en día sigo pensando que es un buen vehículo de inversión y todavía quedan ámbitos, Fijaros, no hemos hablado o mejor dicho, he hablado de regulaciones que nos vienen, en este caso, desde el Gobierno de la Nación, como fue la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Y además esto se hizo, como suelen hacer estas cosas este gobierno actual que tenemos, ¿no? Con nocturnidad, con alevosía, intentando que nadie se diera cuenta, y el 2 de enero publicamos una modificación a la Ley de Propiedad Horizontal en otra ley, aprobando otra norma que no tenía nada que ver, y en la página 323 coloco una frase que dice: queda modificado el artículo tal de la Ley de Propiedad Horizontal, y entonces ahora esto funciona de la siguiente manera, y de repente de que las comunidades pudieran prohibir que hubiera actividades distintas del alquiler tradicional o al residencial en una comunidad, a que te lo tienen que aprobar por anticipado. Es decir, frente al está permitido pero te lo tienen que prohibir, al está prohibido y te lo tienen que permitir. El cambio es brutal. De repente, no los usuarios, sino los propietarios han perdido un derecho sobre su vivienda. Y nadie se dio cuenta de eso ni protesta. Oye, es que ya tu vivienda no vale lo mismo. Claro. Porque es que el gobierno de repente te ha dicho que tus vecinos, por 3/5 partes, es decir, una mayoría de más del 60%, te tienen que autorizar para que tú alquiles tu vivienda así o asado. Y aquí todos estamos aplaudiendo a dos manos. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que de repente, por ejemplo, desde mi punto de vista, la vivienda rural se haya revalorizado. Porque la vivienda rural no se enfrenta a la limitación de la Ley de Propiedad Horizontal, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es una oportunidad de inversión, ¿no? Pensar en rural,
que además cualquiera que conozca un poco el texto de la nueva ley de turismo sostenible que ha aprobado recientemente la Junta de Andalucía, también viene hablando mucho de potenciar y proteger el medio rural y el turismo en el medio rural. Bueno, pues a lo mejor es un vehículo de inversión y además en el que, ya que viene con rango de ley, pues podamos tener bastante seguridad jurídica para los próximos 10, 15 años en esta comunidad autónoma, ¿no? Eso salvaguarda de que venga el Gobierno de la Nación, vuelva a meter mano, vuelva a inmiscuirse en competencias que están transferidas a la comunidad autónoma y trate de menoscabar la libertad y los derechos de los propietarios de viviendas. Bueno, a todo tendremos que enfrentarnos, ¿no? Nunca se sabe qué puede pasar, pero bueno, ya te digo, también puede haber una regulación con todo lo financiero. Seguro. Seguro. Bueno, pues seguro solamente hay una cosa en esta vida y es que nos vamos a ir de aquí. Hay dos. Así que... Los impuestos y la muerte. Efectivamente, sí. Ya te digo, yo lo defiendo porque lo conozco, es lo que llevo haciendo toda la vida. Me siento muy seguro. Mi padre también estaba en el sector construcción y lo he conocido desde pequeño y me siento muy, muy cómodo aquí. Sí, para nosotros como inversores siempre evitamos las inversiones que quedan en manos del gobierno, ¿no? Cuanto más en manos del gobierno esté, peor para nosotros, porque claro, te da incertidumbre, te puede, como tú has descrito perfectamente, te puede revalorizar o minusvalorar tu vivienda en un pispás por una línea en un decreto. Bueno, eso es una cosa tremenda, ¿no? La vivienda es algo que además es ilíquido, no tiene la liquidez, tiene ciertas desventajas, pero también es verdad que tiene unas ventajas, sobre todo de que dada la política del gobierno de no permitir construir, está haciendo que la vivienda sea escasa. Al ser escasa, el precio sube y tu vivienda sube de precio, ¿no? Eso que va a ser un problema también a la hora de ponerle solución, porque imagínate todos los propietarios que saben que tienen una vivienda que vale X y que con unas medidas pueden incluso valer bastante menos las viviendas, ¿no? Entonces, estamos entrando en una dinámica entre que estamos separando a la sociedad entre propietario y no propietario. Y la clase media se está desapareciendo por momentos, ¿no? El otro día leí un artículo muy, muy interesante, no recuerdo ahora mismo su autor, pero me pareció muy, muy interesante, y venía a decir que el problema de la vivienda está y seguirá, pero básicamente porque a los grupos que están gobernando este país les interesa, porque les interesa que haya confrontación. Entonces, no les interesa solucionarlo. Les interesa que haya esa política de bandos. Es que somos nosotros los defensores de vosotros, la clase trabajadora, y vamos contra los ricos especuladores. Que la vivienda turística o la vivienda en alquiler es eminentemente de ciudadanos de este país, que el 98% de las viviendas de este país es de un propietario que tiene una única segunda vivienda y que se la ha comprado como vehículo de inversión para garantizarse una mejora en su pensión, en su jubilación o para ayudar con los estudios de los hijos. Que aquí no existe ese paradigma que no paran de repetir de los fondos de inversión y los fondos. Es que es mentira. Y aunque así fuese, porque si tú has comprado en un mercado libre una vivienda y has podido comprarte una segunda vivienda, ole, eres un campeón, ya está, no tienes por qué nadie penalizarte, pero bueno, aún así. Pero es que en realidad los propietarios de viviendas de alquiler, de una manera u otra en este país, somos ciudadanos también. También somos ciudadanos y también votamos. Y este país es un país eminentemente de propietarios. Aquí muy poca gente vive de alquiler, o vivía, ¿no? De hecho, el tema del boom del alquiler, esto también lo recuerdo yo, vino o por lo menos lo viví así, justo después de la crisis financiera inmobiliaria del 2008-12. Ahí había mucha gente que no podía acceder a crédito por distintos motivos, o porque habían tenido deudas que no habían podido pagar, o porque, bueno, pues los bancos tenían el crédito muy restringido y entonces no podían optar a comprar. Y de repente, en los editoriales de los periódicos de los partidos que en ese momento estaban gobernando, pues empiezan a salir editoriales diciendo que vivir de alquiler es maravilloso, que eso es lo moderno, que es lo guay, que comprar eso era antiguo, eso era de carcas y de tus padres que no entendían, porque no veas la movilidad y lo bien que tú vas para acá, que tú vas para allá. Y yo no sé cómo se puede mentir más y en tan poco tiempo. Y hubo gente que coló por ahí. Perdona, en este país en el que cuando te jubiles tu pensión va a ser el 70% en el mejor de los casos de los que has cotizado durante toda tu vida, y si no tienes una propiedad
que no tengas que pagar el día que te jubiles y tengas que seguir viviendo de alquiler con lo restringido que está el alquiler en este país, lo vas a tener muy difícil. El otro día me llevaron a dar una charla a unos universitarios y les decía básicamente eso. Oye, comprad una vivienda, claro, por supuesto, nada más que podáis. Aunque tengáis que ir fuera a vivir de alquiler porque os habéis desplazado por el trabajo, pero compraros una vivienda para que el día que... si no podéis vivir en ella, pues la alquiláis mientras estáis fuera. Pero tened una propiedad. Es que ya no como vehículo de inversión, sino como garantía de tener un mínimo bienestar a la hora de la jubilación, ¿no? Ya digo que, en fin, vivir de alquiler... Vuelvo a coincidir contigo y además lo hago, digamos, en campo ajeno, ¿no? Porque normalmente los financieros, y tú lo sabes, Miguel, siempre ha habido la discusión de si financieramente es correcto o no comprarse una vivienda, ¿no? Pues nos ponemos a hacer números y hojas de cálculo y tal. Y yo siempre he defendido que sí, que por supuestísimo, que la primera vivienda esa te la tienes que comprar sí o sí. Independiente, que no sale financieramente tampoco. Pero bueno, aunque salga financieramente, hay otras valoraciones que entran en la ecuación y que te hacen que tener una vivienda sea, vamos, yo estoy completamente de acuerdo, una de las primeras decisiones que tiene que tomar un ser humano porque le facilita todo lo demás una barbaridad y además sobre todo te da independencia porque ya no dependes de que el otro te quiera alquilar o no te quiera alquilar. Porque claro, lo que no seguridad, no le puedes poner una pistola en el pecho a los propietarios para que te alquilen como pretenden que hagan, ¿no? Que tú, como en la época de Franco, ¿no? La renta, ¿no? Esa vitalicia o no, la renta... Sí, era renta antigua. Renta antigua que no te podían echar y tal, que era, como decía un economista, era la mejor bomba que se podía echar en una ciudad. Déjate de la bomba de neutrones. Tú ponías la ley de la renta antigua y te cargabas el centro de las ciudades porque no había quien mantuviera los edificios. Como pasó en el centro de la ciudad de Málaga o en muchos centros históricos que se quedaron, bueno, pues en ruinas, con edificios apuntalados que se caían. Cuando se liberó ese asunto, pues de repente los propietarios recuperaron y entonces sí podían invertir. De antes te encontrabas con un edificio y los inquilinos empezaban a protestar porque el casero no lo mantenía, pero es que el casero lo mismo no tenía ni para comer y tú querías que te rehabilitara el edificio. Claro. Perdona, es que no puede ser, ¿no? Ya te digo, verás, también es una cuestión de disciplina. Yo puedo entender que tal vez desde el punto de vista financiero, si un ciudadano invierte todo lo que invierte en la compra de su vivienda durante toda su vida en inversión en vehículos financieros que le puedan dar rentabilidad, oye, a lo mejor consigue la rentabilidad suficiente como para garantizarse un buen bienestar en la jubilación. Pero hay otras... Pero ¿qué tipo de...? O sea, ¿tienes esa disciplina? En cambio, la disciplina de la hipoteca, esa la tenemos todos, ¿eh? Tengo una letra, tengo una hipoteca, la tengo que pagar, esta es mi vivienda. Ahí todos funcionamos. Efectivamente. Nos llevan. Son intangibles, como por ejemplo esa autodisciplina que tienes con la vivienda y quizá no la tengas con las inversiones, otras inversiones, pero además también esa seguridad, ese pertenecer a un sitio y tener... Es que eso tiene su valor. Es que, quiero decir, yo puedo pagar 1.000 euros por una cosa y 1.000 euros por la otra, y yo no puedo igualar 1.000 euros a 1.000 euros, porque aquí tengo una seguridad que no tengo aquí. Entonces eso no es compararme, tienes que comparar bien. Los números hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien y comparándolos bien. Y yo creo que cuando se es propietario se tiene una seguridad que no se tiene. Y movilidad. Pues podemos movernos y alquilar un sitio y otro. Claro, puede pasar el problema que le pasaba a un amigo mío, ¿no? Que tenía su vivienda en Cáceres, destinan a la mujer aquí a Málaga, se vienen a Málaga, alquilan aquí y la vivienda de Cáceres la alquilan a otro. Y entonces el otro resulta que es un inquiocupa. Y entonces ahora tiene que estar pagándole la luz, el agua, no recibe ingresos, tiene que pagar la hipoteca de allí, tiene que pagar el alquiler de aquí. Pero claro, eso... imponderable de nuestra legislación, nuestro sistema jurídico la insensatez, no podemos luchar contra ello, pero si no, habría movilidad también, claro, porque te iría a un sitio o a otro. Sí, al final, como digo, a nuestros jóvenes habría que lanzarles un discurso de, oye, no os creáis lo que os dicen de determinados medios, espíritu crítico, leed, pero lees con espíritu crítico, no os sentáis simplemente pues como me lo ha dicho que es mi Mesías, esto es verdad. Y yo, o sea, nadie más en este país tendría muchísimo derecho a estar muy, muy enfadado con lo que está sucediendo con la vivienda como los jóvenes, porque realmente ya no es una cuestión de que no quieran, es una cuestión de que se les está poniendo dificilísimo, si no tienen ayudas por parte de sus padres, de poder acceder a una vivienda. Y ellos tienen que ser conscientes de cuál es analizar, diagnosticar cuál es la causa,
la causa son nuestras administraciones y la burocracia. Y por más que de repente te llegue alguien diciendo que es que no vamos a cambiar la ley para que los ricos especulen y se hagan más ricos, perdonadme, no, que no os engañen, no. Se necesita suelo para que ese suelo se ponga en el mercado a un precio razonable. Necesitamos que haya mucho y que se libere con facilidad y que se pueda construir con facilidad y que luego los impuestos que hay en torno a la vivienda sean otros, al menos para la primera vivienda. Ya no digo para el que se quiere comprar 10, pero por lo menos tu primera vivienda deberían los jóvenes de exigirle a nuestras administraciones que fuesen en torno a cero, si no cero, muy poco, porque es que si no vamos a tener un grave problema social en este país a futuro. Pero sobre todo y va a ser muy lento y va a costar muchos años. Aunque mañana viniera un gobierno que decidiera liberar suelo, facilitar todo lo que hay, toda la burocracia que hay en torno a la construcción, se necesitaría una década para volver a construir al ritmo que se necesita y abastecer lo que falta ahora mismo en el mercado. Sí, lo que pasa es que yo ahí defiendo que las expectativas hacen que sea mucho más rápido el ajuste. Sí, Quiero decir, llevas toda la razón, vamos a necesitar años y años y años para ponernos al día, pero solo la expectativa de que se va a construir, de que se va a permitir que la oferta cuaje con la demanda, sí, va a hacer que los propios precios vayan bajando. Se ajusten. Porque no va a ser bajar. No creo que lo que se produzca sea una bajada, se producirá una estabilización. Es muy difícil y además no sería tampoco bueno que alguien que haya comprado una vivienda en 300.000 euros, el año que viene esa vivienda esté en el mercado en 250. Eso sería también muy, muy malo. Pasó durante la crisis del 2008-12 y tampoco sería bueno. Hay que construir al ritmo suficiente como para que los precios al menos se estabilicen. Y por supuesto los jóvenes tienen que luchar para que sus salarios sean mejores. Porque esa es la clave. No puede ser que nos conformemos con bueno, pues hasta aquí y con esto es suficiente. No. Hay que luchar por tener mejores sueldos, mejores expectativas, poder optar a una mejor calidad de vida. Y bueno, pues no vale con el conformismo, vale con el trabajo. Y cuando se vaya a votar, pues pensar a quién vas a votar. A la ideología con la que no se come o a lo mejor a otra opción política que a lo mejor pues pienses que te puede defender o que puede... para mí la clave, como digo, y lo he repetido muchas veces hoy durante mi intervención, es hay que eliminar esa magnífica burocracia que han creado nuestras administraciones, nuestros políticos, para ser ellos los que controlen el suelo. Yo defiendo muchas veces, hablando del medio rural, porque defiendo mucho el medio rural, que verás que en el medio rural es prácticamente imposible construir porque todo es rústico, no urbanizable. Oye, nuestras administraciones a lo mejor podían abrir un poquito la mano en el sentido de decir, ok, tienes una finca, la has heredado, bueno, pues unos metros razonables que puedan ser razonables donde construir y, bueno, pues el mantra que normalmente te dicen, no, es que luego me piden servicios. No, usted va a construir, vale, perfecto, pues me tiene que poner una depuradora de oxidación total, tiene que poner placas solares, tiene que ser autosuficiente con esto y con esto. Y además los accesos los tiene que tal, o yo no voy a mejorar los accesos, tiene que usted proporcionarse, es decir, autosuficientes. Y que siendo autosuficientes y en unas condiciones razonables la gente pudiera construir. Se hace en Estados Unidos y no pasa nada. Sí, ordenación, sí, pero no un no a todo, ¿no? Porque además, y aquí en Axarquía, y lo mismo que en el interior, ya se vivió hace unos años, bueno, pues de repente, cuando las normas son tan restrictivas, al final la gente se las salta. Claro. Se las salta, porque es que llegan a ser tan restrictivas que resultan siendo completamente injustas. Y bueno, pues la gente al final termina saltándoselas y luego pues tenemos problemas con respecto a la legalidad de determinadas cosas que se han hecho. No. Ordenar y digamos, desburocratizar estos procesos y permitir dentro de un orden, no prohibir, porque es que se prohíbe todo. ¿Usted quiere hacer? Sí, perfecto, pues en estas condiciones. En Alemania creo que un amigo también me contaba, allí en zonas rurales está relativamente restrictivo, pero digamos que te permiten hacer 4, 5 tipos de viviendas muy, muy, muy bien tipificadas y tiene que tener esta especificación técnica y tiene que tener tal y tiene que tener cual. Y si usted cumple con todos esos requisitos, puede hacer usted su casa en un terreno que no sea urbanizable. Pues, oye, con el problema que tenemos sobre la mesa, claro, es que a nadie se le ocurren soluciones de ese tipo. Yo es que la verdad es que me llama poderosamente la atención. Sí, la verdad que, no sé si Che está de acuerdo, pero en el medio rural seguramente haya también muchas soluciones, porque al final, como yo siempre le escucho a Che, en el centro de Madrid lo que está construido es que eso es que o justo enfrente de la playa es que ahí la oferta es complicado, o sea, es que es complicado por no decir imposible y claro, el precio va a tender al alza, pero hay muchas zonas deshabitadas y despobladas. Yo proponía una solución, te quiero escuchar a ti, Juan, porque se la dije a Antonio y a Che, que era básicamente
en zonas más despobladas también tener incentivos fiscales, como tú has dicho. O sea, que la vivienda tenga una reducción de impuestos, porque al final el propietario, cuando vea el precio que es más bajo y le incentivo, va a tender hacia ahí. Pero claro, entiendo que pasará por la desregulación y pasará por un poco... Y no solamente eso, esa es otra, ahí te voy a hablar de la tercera pata de los grandes problemas que tiene este país, las infraestructuras. Hablamos del aeropuerto de Málaga, que bueno, pues se amplió hace unos años y bueno, pues que se está quedando pequeño, pero es que nuestras carreteras, nuestras vías férreas, en realidad, la idea de Paco de la Torre que tanta polémica generó de decir, oye, mira, que no todo el mundo puede vivir en Málaga, porque Málaga es lo que es y no todos podemos vivir en Málaga. Y hay que entender que estamos en un libre mercado y si hay una zona donde muchísima gente quiere vivir, la gente cada vez va a querer pagar más por vivir en esa zona. Bueno, pues eso es así, el mercado funciona de esa manera. Ya está, el que no lo quiera entender, bueno, pues puede probar a ver cómo se vive en Cuba o en Venezuela y el expropiese, ¿no? Aquí es así, ¿no? Y él planteaba de que, oye, hay pueblos limítrofes donde se vive muy, muy bien. Yo soy de Alhaurín y vivo allí maravillosamente. No tengo ningún tipo de complejo por vivir en un pueblo de la periferia y además soy una de las personas muy convencidas de que se vive mejor en Alhaurín que en Málaga, en la ciudad de Málaga. Bueno, pues porque los niños siguen pudiendo ir por la calle tranquilamente sin necesidad de que los padres vayan agarrándolos del brazo y porque cuando tu hijo sale por la noche tienes total tranquilidad de que está con este amigo y está en tal sitio y más o menos lo tenemos todo controlado. Bueno, pues tiene esa sensación de seguridad. Y luego, pues la calidad de vida es muy buena. Tenemos restaurantes, tenemos cafeterías. Estamos bien, ¿no? ¿Cuál puede ser el problema? El problema para vertebrar esa idea de decir, oye, se puede descentralizar la población es que haya buenos servicios públicos, buenas comunicaciones, buenas carreteras, buenas vías férreas, metro, cercanías, que no tenemos, porque no se invierte. Esa es otra. ¿Qué hacen con nuestro dinero? ¿Qué infraestructuras se han hecho en Costa del Sol en materia de comunicación y vertebración del territorio en los últimos 20 años? Vamos a mirarlas, porque no sé dónde, pero aquí desde luego no. Aquí no se han hecho. Y si tú quieres tener, oye, pues como cualquier gran ciudad que ha crecido, un área metropolitana potente, como podría ser el Rincón de la Victoria, Laurín de la Torre, Cártama, para Málaga, donde la gente pudiera adquirir una vivienda a un precio más razonable que tal vez el del centro, necesitas. Además, yo veo ciertas infraestructuras que las veo tan sencillas de realizar por la facilidad técnica, ¿no? Porque si tienes que atravesar una gran montaña para llegar a Ronda, bueno, pues te admito que puede haber dificultades técnicas y que puede ser una obra muy costosa. Pero ¿cuánto cuesta llegar con el metro hasta Campanillas o hasta Cártama o hasta, no sé, a mí me resulta, porque es muy plano, parece muy línea recta, y quien dice eso dice Laurín de la Torre o dice Churriana o dice, no sé, el Rincón de la Victoria. Pues hace falta inversión en infraestructuras para que esas áreas metropolitanas puedan tener vida, realmente vida, y pueden ser interesantes para la interconexión. Y, oye, y que no todo el mundo tiene que ni vivir ni trabajar en Málaga. Yo tengo empleados que residen en Málaga y están trabajando en la Laurín el Grande. Hacen el sentido inverso. Bueno, pues si hubiera una mejor comunicación, en vez de costarle 45 minutos de subida para venir y otros 45 para marcharse, pues a lo mejor podía llegar en el cercanía sin necesidad de tener un coche y en 40 minutos o en 20 minutos, ¿no? Ya digo, esa es otra de las cosas que hay que reclamar a las administraciones. Esta provincia y muchos de los pueblos limítrofes de Málaga han ganado muchísima población es dinero, son impuestos, pero no se les está ofreciendo una respuesta desde el punto de vista de generación de infraestructuras que asuman ese aumento de la población, ¿no? Pues bueno, un poquito más de inversión en eso también, ¿no? Descentralizar, digamos, quitar burocracia, mejorar la educación e invertir en infraestructura. Ese es otro de los déficits que, por desgracia, tenemos en nuestra provincia. Bueno, has comentado una palabra que has dicho, probemos con expropiese, ¿no? De Cuba o de Venezuela. Estamos muy cerca aquí, ¿eh? El otro día lo dijo, iba a decir Rajoy porque me confundo con los dos, con Feijóo, ¿no? Y lo dijo, y los medios de comunicación, ha dicho expropiese y tal. No, es que están expropiando la vivienda, no al 100%, pero el uso de la vivienda, las decisiones de tu vivienda, hasta quién, dónde la puedes alquilar, cómo la puedes alquilar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, a quién tienes que aguantar, tú tienes que dar los servicios sociales que yo no doy a costa de tu vivienda. Te están expropiando la vivienda, ¿no? Eso es una... Sí, el mero hecho de que en una ley se haga recaer el peso económico de la vulnerabilidad de una familia sobre el propietario particular de la vivienda, de facto supone efectivamente, si lo quieres ver así, una expropiación. Es decir, porque a mí me parece... oye, pues yo tengo corazón, no estoy ajeno a los problemas de la gente, y si en mi casa hay una persona que
es realmente vulnerable, no estamos hablando de alguien que sea un personaje de la picaresca y que sepa hacerlo, sino alguien realmente vulnerable, oye, pues ponerlo en la calle, pues la verdad es que es bastante triste, ¿no? Vale, perfecto. Pues si esa señora tiene un problema económico y una vulnerabilidad, lo correcto sería que venga el Estado, analice esa vulnerabilidad, además presentando los poquitos mismos papeles no teniendo que presentar 500.000 papeles que lo demuestren, porque cuando es un propietario particular, el ciudadano que está en la vivienda y que es vulnerable no tiene que presentar nada, simplemente tiene que dejar de pagar. Bueno, pues venga usted a administración y págueme usted el alquiler que ese señor no me puede pagar, porque Claro. es que es el Estado el que debe de correr con ese coste, no yo, propietario particular. Y bueno, ahí te doy un poco la razón. Eso de facto, efectivamente, supone que una ley te desproteja de esa manera, supone de facto que te estén expropiando una vivienda durante un tiempo determinado. Bueno, ahora mismo es de forma indefinida porque Claro, van renovando. La ley se va renovando y entonces... Algo que nació por una excepción de una pandemia, etcétera, etcétera, que ya, ¿no? Como todo lo que es temporal, se termina siendo... Sí, se ha convertido en algo... Y bueno, o lo que hemos hablado antes de la ley de propiedad horizontal. Bueno, pues efectivamente, el que no lo quiera ver así, que no lo vea, pero es que de repente tienes menos derechos sobre tu vivienda y en este caso se lo estás dando a un tercero, a tus vecinos. Tus vecinos son los que pueden decidir qué puedes hacer con tu vivienda. Oiga, pues mira, no sé, a lo mejor no estoy conforme porque yo compré la vivienda con la anterior ley de propiedad horizontal y con la anterior ley de propiedad, porque si me la compro hoy y yo ya sé a lo que atenerme, bueno, pues ya está, pero es que no, yo es que la compré y antes no me decían que mi vecino era el que me tenía que autorizar, decían que me tenía que prohibir. Y bueno, pues eso, pues ya veremos si me lo prohíben o no me lo prohíben. No, es que ahora te lo tienen que autorizar. Es que las cosas son difíciles de entender, porque propietarios, como digo, somos todos. Yo esto lo decía porque hace poco me venía un cliente y me decía que en su comunidad de propietarios, bueno, es una urbanización de villas de lujo, viven muy bien y muy tranquilos, pero bueno, que había un vecino que venía de higos a brevas porque aquello era una tercera, cuarta o quinta residencia, no sé lo que sería, y que claro que quería alquilar la vivienda, pero claro que él quería seguir usándola durante un mes o dos al año porque ellos vienen de vacaciones en agosto. Digo, pues mira, verás, larga estancia entiendo que no, porque si quiere usarla no puede ser, y si quiere seguir viniendo un mes o dos al año para veranear y tal, pues entonces tienes que reunir a toda la comunidad, tiene que celebrarse una junta de vecinos y por 3/5 partes tienen que autorizarle a que alquile su vivienda. ¡Uf! Digo, pues sí, pues eso es lo que hay. ¿Sabes qué pasa? O sea, además, os he mencionado que, pues sí, hace poco invertí en una nueva casa. Yo cada vez que puedo y tengo suficientes ingresos, como me gusta el ladrillo, invierto en una nueva propiedad para explotarla en mi modelo de negocio, que es el alquiler vacacional. Y estuve mirando una propiedad en esa urbanización. Y al final, bueno, ya se acaba de aprobar esa nueva norma y desistí. Y de hecho hablamos de esa vivienda porque él vive en esa urbanización. Y al final compré una vivienda más cara, como un 20% más cara, 25%, en rural, porque sabía que era legal y que podía alquilarla de forma vacacional y que no tenía que pedirle permiso a nadie para poderlo hacer. Claro. Y mi razonamiento fue, bueno, pues que seas consciente que tu vivienda, por estar en esa urbanización desde que se aprobó esa modificación de la ley, vale menos, tiene menos valor, porque el que venga aquí a comprar pensando en voy a comprar una segunda vivienda, que es algo bastante factible para una villa de lujo, va a pensar en vivo en ella un mes, 2 meses, el tiempo que quiera, y el resto la alquilo y rentabilizo mi inversión. Si no lo puedo hacer, es que ya no me interesa esa vivienda, pues a lo mejor tu vivienda vale menos. Y eso vale también para el que reside, ¿no? Porque en este caso, en esa urbanización, que es una urbanización de interior, pasa lo mismo. El 80% de los propietarios son extranjeros, no son españoles, ¿no? Y pasan temporadas aquí, van y vienen, y además, normalmente, ellos terminan teniendo bastante movilidad y a la vuelta de unos años venden. Oye, pues a esos mismos que no quieren turistas, aun siendo turistas, explícales que su vivienda ya no vale lo que ellos creen que valen. Porque si no, si se les va a impedir de alquilar al vecino, a ti también te lo van a impedir y por lo tanto ya no vale lo mismo. Y no solamente eso, te están restando la posibilidad de que alquiles tu vivienda cuando no estás en ella, ¿no? Verás, es que si los propietarios en esas urbanizaciones tuvieran un mínimo de descarga ideológica y un máximo de pragmatismo y de pensar que todo es posible dentro de un orden y además dentro de unas normas de comportamiento, porque se puede obligar a los vecinos a un montón de cosas disuasorias para que no haya problemas con los inquilinos. Oye, pues podemos todos ganar más dinero, podemos tener viviendas que valen más en el mercado y no nos estamos dando un tiro en el pie por
impedir que mi vecino, porque esa es otra, ¿no? En este país también la envidia es un pequeño deporte nacional. Entonces, claro, voy a impedir a mi vecino que se haga rico alquilando su vivienda. Pues sí, no veas que es que... A costa del precio de mi vivienda. A costa del precio de mi vivienda. Eres un campeón. Muy bien pensado. Sí, señor. Oye, por cerrar un poco el círculo, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Voy a poner dos pegas de la vivienda turística. Una ya la has comentado, de soslayo, que es el tema del IVA. Ahí hay una diferencia de tratamiento con los hoteles, que es evidente, y ¿qué piensas sobre eso? Ya has comentado algo pero aunque se pague por IRPF y por impuestos de sociedades, al final el impuesto de sociedades tienes que traerte, en fin, las cuentas ahí, lo que es el impuesto sobre la renta, yo creo que al final... Hombre, siempre va a haber una facilidad en la sociedad, pero vamos, no vamos a entrar en eso. Pero el no tener IVA, bueno, pues la hace más barata, las obligaciones legales de presentar IVA, que no es poca cosa, etcétera. Entonces ahí había un punto. Y el segundo punto es, bueno, lo acabas casi de nombrar también, y es el tema, bueno, pues de los desperfectos, el mal comportamiento de los inquilinos, etcétera, etcétera. Bueno, mira, con respecto al tema IVA, mira, de hecho nosotros en la asociación estamos defendiendo que efectivamente haya un IVA al 10%. Ajá. Es importante remarcarlo porque el gobierno de la nación quiere imponer un IVA al 21%. Entonces, que es algo irracional, que es claro. Que no se entiende. Al 10% nosotros venimos... ¿Qué es lo que paga el hotel? Dicho sea de paso. Eres un alojamiento turístico, pues pagas un 10% de IVA, el modelo reducido, que es el que se paga en este país por el alojamiento turístico, por los hoteles. Lo venimos defendiendo desde hace tiempo. Pero fíjate la paradoja, que es que hay incluso... Hoy he visto una sentencia... cuando hay gente que prestando servicios propios de la hostelería, que es lo que determina que el IVA sea reducido al 10%, es decir, no estás alquilando un inmueble, sino que estás prestando un servicio de alojamiento. El matiz, que no todo el mundo lo entiende, es importante, es decir, el alquiler de un hotel en sí a una explotadora, propietario, explotador del hotel, 21% de IVA. El explotador del hotel al inquilino, 10%. ¿Por qué? Porque les presto servicios propios de la hostelería. Bueno, pues nos encontramos con que el alquiler vacacional puedes hacer exactamente igual. Es decir, yo si presto servicios propios de la hostelería, puedo acogerme al régimen fiscal del 10% de IVA. Pero se da la circunstancia de que la agencia tributaria está persiguiendo a la gente que hace eso. ¿Por qué? Porque tributariamente lo mismo no le sale tan bien. Porque al igual que facturas con un 10% de IVA, te puedes deducir los IVA soportados. Y los IVA soportados normalmente son al 21%. Incluso el de la adquisición de la vivienda. Si no es primera vivienda, ¿se entiende? ¿No? O es compra-venta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que, de hecho, hoy me pasaban una sentencia de un tribunal que a pesar de que, en este caso era que a pesar de que estaba prestando servicios propios de la hostelería, la sentencia determina que como no estaba contractualmente recogido, pues que entonces no le permitía haber hecho toda esa facturación con el 10% de IVA y haber soportado el IVA, y todo esto es una reclamación de la agencia tributaria. Fijaros la paradoja. Sí, no estamos en contra de que se aplique IVA a nuestra modalidad alojativa, siempre y cuando sea el mismo que a los hoteles, el 10%, y bueno, pues a lo mejor no salen tan mal los números para los propietarios. En números macro gestionamos como 3.000, 4.000 plazas de alojamiento, me pongo y hago numeritos y comparo cómo sería la situación fiscal de mis propietarios en el caso de que facturaran con IVA o sin IVA, y no salen tan perjudicados. Sí habría una mayor carga burocrática, otra más, pero no saldrían tan perjudicados. Y con respecto al tema de la convivencia, la verdad es que esto es otro mantra que a mí me gusta mucho defender, porque lo que sucede es que, pues como ahora mismo el chivo expiatorio, como hemos entrado en la entrevista, es la vivienda de uso turístico, pues le vamos a echar la culpa de todo y vamos a decir que genera muchos problemas. Hay que pensar que el 90% de los viajeros que se alojan en una vivienda turística son familias. Esencialmente familias. Normalmente, pues los padres, los hijos, los nietos, que quieren compartir un salón, estar juntos por las tardes, o un grupo de amigos, parejas con sus niños que pues no quieren estar uno en una habitación, otro en otra, sino que quieren estar en un sitio común, cada uno con sus habitaciones, pero luego poder compartir. Ese es el paradigma de las casas rurales y también de mucha vivienda turística. Y, por supuesto, es la democratización del turismo. Es decir, podemos, pues una pareja joven se puede permitir el lujo de ir a una vivienda turística porque
económicamente es más económico que un hotel. Y también está el tema de que no todo el mundo que se aloja en una vivienda turística viene por vacaciones. Es decir, también alojamos a gente que viene por motivos laborales durante 3 semanas a una ciudad, o gente que viene por un tratamiento médico a un hospital durante un mes, o un familiar de una persona que está hospitalizada y necesita una cocina, necesita ciertos servicios que en un hotel no vas a tener. Y, por supuesto, un mejor precio. Por lo tanto, el querer hacer ver a la opinión pública, y eso es un trabajo que han hecho muy bien otras capacidades alojativas, intentando desprestigiar este modelo de gestión. Por una parte, hacer ver, y bueno, claro, por supuesto, el gobierno o determinadas administraciones que les viene muy bien ese discurso para tratar de hacer ver que la culpa de todo la tiene la falta de vivienda, la tiene vivienda turística, pues les viene muy bien ese discurso. Lo que quiero trasladaros con esto es que no, esencialmente no hay muchos problemas de convivencia en la vivienda turística, ni muchísimo menos. Además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en mi caso, y creo que es casi la media del sector, el 80% de las reservas son a personas centroeuropeas. No es que los españoles seamos maleducados, que no lo somos, pero la confianza y el estar en casa hace que, pues seamos más atrevidos, ¿no? Y además, esto lo va a entender todo el mundo que lo oiga. Pues vas de viaje dentro de tu país a Madrid y tú vas con muchísima tranquilidad y no tienes miedo a nada. Pero a lo mejor vas de viaje a Bruselas o a París o a Londres y dices, espérate, a ver si yo aquí la lío y viene la policía y termino en el calabozo. Normalmente la gente cuando va afuera se comporta con muchísima más educación. Y yo lo que he visto durante mis 21 años haciendo esto es que mi público, esencialmente el de fuera, no es necesario que sea el nacional, el de fuera es muchísimo más respetuoso que el local. Entonces, verás. Pero aún así, también hay muchísimas soluciones técnicas. Ahora os voy a hablar de los dispositivos de control de ruido. Esto, al final hay muchas soluciones tecnológicas porque vivimos en el mundo de la tecnología, igual que hay aperturas remotas de puertas o el check-in se hace online ahora a través de una aplicación y antes había que hacerlo con un cartoncito, pues tenemos los dispositivos de control de ruidos con respecto, por ejemplo, al ruido por las fiestas en los alojamientos. Hay varias marcas, nosotros utilizamos una y es que funciona como una alarma. Se pone un dispositivo en la casa que lo que hace es medir decibelios, totalmente legal, no está oyendo conversaciones, decibelios, y tienes una medición en tiempo real de los decibelios que en ese alojamiento se están produciendo y además con una grafiquita que las puedes ver de forma constante, ¿no? Y funciona como una alarma. Cuando pasa de determinados decibelios, salta una alarma, va a un call center y llaman al alojamiento. Dispone del número de alojamiento, llama al cliente que hay alojado en ese momento. La realidad de las cosas estadísticas que nos la facilita anonimizada esta plataforma, esta empresa, es que el 99,8% de los saltos de alarma se solucionan en la primera llamada y en menos de 20 minutos. Porque, claro, lógicamente luego siguen monitorizando a ver qué pasa con el ruido, ¿no? Oye, pues a lo mejor están cenando, simplemente están cenando y están de vacaciones, se han tomado una copa de vino y alguien ha gritado y, se les llama y normalmente deponen la actitud. Para ese porcentaje ínfimo que no, en grandes ciudades, esencialmente en Málaga, por ejemplo, o en Sevilla, además disponen de un servicio de guardia, es decir, tienen unos empleados, unos operarios que se desplazan al alojamiento si tras la primera llamada no deponen la actitud los inquilinos que hay. Y en estos casos, en 40 minutos, tenemos una persona allí de media y se soluciona la incidencia. Y si hay algo, pues se llama a la policía si son cosas mayores. Pero claro, es tan pequeño el porcentaje en el que sucede que me digan que hay problemas de ruido, de convivencia en un piso turístico, pues verás, si tienes un dispositivo de este tipo, yo lo he vivido, se acaban los problemas. Y además se acaban los problemas por 2 vías. Y ahora también os quiero hablar acerca de la obligatoriedad o no, ¿no? Se solucionan por 2 vías. La primera, porque efectivamente hay una alarma y se llama la atención al cliente. Y la segunda es que a veces nos encontramos con vecinos muy sensibilizados y que tienen lo que yo llamo un exceso de sensibilidad auditiva, ¿vale? Y que con que haya alguien respirando al lado les molesta. Sobre todo si es una vivienda turística. Sobre todo si porque a lo mejor estamos ideologizados, ¿no? Y entonces, como yo estoy en contra del alquiler turístico, con que me respire alguien al lado me molesta. Y empieza a llamar al administrador, el administrador te llama, tú coges tu gráfica de ruido durante el tiempo que tú quieras, porque eso está ahí informatizado. ¿En qué periodo fue el ruido? Venga, vamos a sacar la gráfica. Sacas la gráfica y ves, te ponen una línea muy visible donde está los decibelios máximos permitidos en función de la franja de hora del día, porque de día es uno y de noche es otro, y ves la gráfica que en ningún momento ha llegado ahí. Pues de repente tienes a un vecino al que le demuestras que tiene exceso de sensibilidad auditiva, ¿vale? Y a lo mejor un poco de intolerancia.
estos dispositivos en Málaga, que fuimos muy pioneros en esto, obtuvimos a través de la asociación que yo represento, que yo presido, el sello de certificación We Respect, porque es que en autorregulación el 30% de las viviendas turísticas que hay en Málaga disponen de este dispositivo. Es decir, sin necesidad de que ninguna administración me obligue. Normalmente, o ese 30% se corresponde con una gestión profesional. Los propietarios particulares puede que, bueno, pues tiene un coste y no quieren asumirlo y entonces jueguen a, bueno, pues no, yo no me gasto ese dinero, ¿no? Pero esencialmente los profesionales, casi todos, nos hemos sumado y hemos puesto estos dispositivos en nuestros alojamientos y efectivamente es un antes y un después. En el caso, intentamos de que este tipo de dispositivo, me da igual la marca, porque como te digo, no se trata de una marca, mi empresa opera con una marca, pero me da igual la marca, es el dispositivo en sí, es decir, no es un Mercedes, es un coche, ¿vale? Tratamos de que viniera como un dispositivo obligatorio para toda vivienda turística en la comunidad andaluza. Al final no se consiguió en el decreto de las viviendas turísticas por una cuestión técnica, ¿no? Seguimos trabajando, queremos que salga. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Málaga, de hecho con Paco de la Torre mantengo reuniones todos los meses y todos los meses hablamos de que probablemente, lo están mirando con los servicios jurídicos del ayuntamiento, a través de la ordenanza de ruido se pueda obligar a que toda vivienda que esté inscrita en el registro de turismo disponga obligatoriamente de un dispositivo de control de ruidos, ¿no? Eso para nosotros sería realmente como sector muy, muy bueno, porque efectivamente sabemos que funciona, efectivamente sabemos que acabaría con esos problemas de eventuales ruidos en la vivienda. Y además también me gusta remarcar que iríamos muy por encima de lo que es cualquier vivienda tradicional, porque todos nosotros un día celebramos una fiesta o una cena con amigos o hacemos una barbacoa en casa o lo que tú quieras y hacemos ruido y molestamos al vecino. Lo que pasa es que probablemente ese vecino te conoce, no te envidia porque estás ganando dinero alquilando tu vivienda o no tiene una carga ideológica que haga que no quiera que tú estés haciendo lo que estás haciendo con el alquiler de tu vivienda, ¿no? Y lo tolera, porque efectivamente todos en nuestras casas hacemos ruido, pero bueno, pues hay un nivel de tolerancia a lo mejor superior con determinadas actividades y uno inferior con otras, ¿no? Ya está. Básicamente eso. Y además has puesto sobre la mesa algo que es que el mercado, yo siento siempre defender al mercado, te da soluciones a esos problemas. La que no vale es el prohibir, porque el mercado te va a dar soluciones y te va a mejorar todo ese servicio, vas a seguir creando economía, vas a seguir creciendo, pero no el hecho de que no, lo prohíbo, lo mato, lo no sé cuánto. Claro, esa es la última solución. Hay soluciones técnicas para no parar la economía de todo tipo, porque efectivamente el mercado la saca rápidamente. En el momento, esta empresa con la que yo trabajo nació en Barcelona y nació en Barcelona cuando hace muchos años empezó a haber ese run de que se molestaba en los pisos y tal. Y claro, vieron una oportunidad, sus creadores vieron una oportunidad, pensaron, ellos gestionaban viviendas turísticas y pensaron, hostia, vamos a idear un dispositivo que me mida los decibelios y que me salto. Y lo hicieron. Y al final de ser alojamientos turísticos han pasado a ser una empresa tecnológica que vende dispositivos para control de ruido con un sistema software y con un montón de operarios ya casi por todo el planeta, porque ya no solamente están operando en España, están operando en muchos otros países. Portugal, en Francia, en Italia, se están extendiendo incluso en algún país de Latinoamérica. Claro, es que hay soluciones tecnológicas para todo, para no tener que decir no. Y quien dice eso, volvemos a lo mismo, lo que tú has dicho, póngame usted normas. Vale, ok, las entradas remotas. Yo, por ejemplo, en mi empresa sigo haciendo las entradas 100% presenciales, pero porque pienso que es un valor diferencial que ofrezco al turista, ¿no? Que no haga una llegada remota, sino que va un operario o un recepcionista, les enseña la casa, les muestra todo, les dice dónde tienen que llamar o dónde pueden ir, o les recomienda alguna cosa, ¿no? Bueno, pienso que es un factor, pero eso tiene un coste. Claro. Y claro, no todo el mundo está dispuesto a asumirlo. Una entrada remota pues muy económica, la cerradura electrónica, tal. Bueno, pero a lo mejor se pierde un poco de control con respecto al turista. Vale, ok, venga, pues en vez de prohibir, si vemos que eso genera un problema, que no tiene por qué, pero si vemos que eso genera un problema, oye, pues no, las entradas remotas no. Tiene que haber un recepcionista y tiene que recibir a la persona. No, es decir, son ejemplos, ¿no? De soluciones que pueda haber para no prohibir per se.
lo que hay que hacer es tratar de minimizar las externalidades negativas que cualquier actividad, como actividad que es, pueda generar, porque cualquier actividad genera problemas. Yo normalmente pongo ejemplos muy, muy, muy brutos para que la gente lo entienda, ¿no? Es como, oye, ¿hay manifestaciones en Alemania en contra de la industria de la automoción? Pues no, porque es que es su principal industria y ellos saben que de eso viven. Y no, bueno, y ya el más exagerado que suelo poner, ¿hay manifestaciones contra los combustibles fósiles en Arabia Saudí? Pues no, pues porque el petróleo es su modo de vida y contamina, sí, pero es que de esto vivimos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, efectivamente vamos a poner medidas para que cualquier externalidad negativa pues sea la menor posible, pues como con los coches y la contaminación, pues se han empezado a crear otros combustibles que contaminan menos, o ya hay híbridos, o bueno, pongamos normas, pero no prohibamos, dejemos que la actividad económica se siga desarrollando, porque volvemos al principio, si queremos buenos servicios públicos, necesitamos que las empresas generen mucha riqueza, haya mucho empleo, para que se puedan recaudar muchos impuestos. No puede ser irlo prohibiendo todo poco a poco, ir estrangulando la actividad económica y la actividad privada y luego querer que haya dinero para absolutamente todo. Pues no. Pues yo escuché de un gestor de fondo, perdóname, pero no me acuerdo el nombre, que decía siempre que la creatividad humana siempre pondrá con las imposiciones que ponen los gobiernos, ¿no? Que al final esa creatividad, como tú has comentado con el tema de los dispositivos, siempre hace que mejore y avance toda la sociedad. Además de que coartas la economía creciente. Tú fíjate lo que tú has nombrado. Has nombrado a la empresa del ruido, la empresa que hace las aplicaciones de check-in remoto, el posible persona que te hace la recepción. Después el cliente, como tú dices, tendrá un coste mayor o menor y elegirá y dirá, oye, pues aquí tengo recepción personal y aquí tengo una recepción impersonal. Pago un poquito más porque a mí me gusta y yo lo pago, y yo no, porque yo no tengo tanto dinero o no me lo quiero gastar y yo no lo pago. Y habrá para todos los públicos. Tú ajustarás tu oferta a lo que el mercado está demandando y el mercado demandará según los gustos de cada uno. Y así es como funciona la economía. Y así funciona la economía. Exacto, pero sí, si le estamos coartando, tú has dicho, vamos coartando, prohibiendo, vamos a dejar que todo el mundo al final pues seamos funcionarios haciendo un sello, otro no sé qué, para regular a ese que es el que está produciendo, ¿no? Entonces, eso es la locura. Ahí me encantó Antonio Banderas. La verdad es que normalmente para mí acierta mucho en muchas de las intervenciones que hace, y recuerdo, muchos de vosotros lo habéis visto en El Hormiguero, cuando decía que un país en el que el 80% de los estudiantes aspiran, cuando les preguntas a qué quieres ser, aspiras a ser funcionario, dice poco de ese país. No, así no funciona un país con un 80% de la gente que se forma muy bien queriendo ser funcionario. Pero yo se lo digo a mis alumnos, digo, la culpa no es vuestra. O sea, vosotros estáis tomando la decisión inteligente, la decisión racional. Los chavales que hoy deciden ser funcionarios están tomando la decisión racional. ¿Por qué? Porque toda la sociedad le está diciendo, no, si te conviertes... Otra cosa que me ha gustado es que te has nombrado como empresario. Yo a mí esto de emprendedor, empresario, no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos problemas de decir la palabra empresario? Es que vamos adquiriendo toda esta ideología de alguna manera subliminal que hay. Entonces no te llamas empresario, te llamas emprendedor, no sé qué, tal. Entonces, no, mira, yo soy empresario. Entonces, ¿qué ocurre? Que si al empresario se le demoniza, si tienes un poco de éxito, eres lo peor, se te caen los impuestos, no sé cuánto, tal. Y pues el trabajador, el chaval que dice, pues yo quiero ser un funcionario. Si en la empresa privada resulta que tal, yo quiero ser un funcionario. Entonces, la decisión, ¿qué ocurre? Que a nivel global la decisión es fatídica. Es malísima. Es fatídica, pero individualmente considerado, pues están tomando la decisión correcta en este momento. No sabemos dentro de 20 años si esa decisión va a ser correcta o no. A nivel global, evidentemente no. Como país es el desastre, efectivamente. Pues yo, Juan, te quiero dar las gracias porque yo creo que queda una charla espectacular. Yo creo que Che lo ha disfrutado mucho porque al final le encanta este tema. Ya tuvimos un compañero de Che, o sea, un amigo prácticamente. Amigo. Sí, un amigo, Manolo Millón, que Manolo tiene... Millón. Ya, a ver si te pasamos el vídeo y él también tiene 3 o 4 viviendas. No es
tan grande, pero y es muy defensor y lo hace con datos, lo hace en Twitter con muchos datos. Sí, es que el manejo de la información y el dato es que es clave. Y cómo en un momento dado lo manipulan, ¿no? De hecho, cuando estos políticos que han aplicado limitaciones al alquiler en determinadas ciudades y tal, y te vienen con el dato y dices, pues mira, hemos conseguido, mira, los alquileres, claro, el alquiler el que estaba, porque el que estaba no lo han subido, pero tú tienes controlado lo que hay por fuera de... has visto las viviendas que han salido del mercado que no se están alquilando, pero tú podrás presumir de que efectivamente el alquiler no ha subido al inquilino que está, pero... ¿qué ha causado para el que no puede acceder al alquiler? ¿Cuál es el efecto que ha causado? No, ese dato no lo vas a dar porque no te interesa darlo. Tú vas a presumir de que tu medida ha funcionado y chimpum. No, verás, es que lo que hay que hacer como sociedad y lo que tenemos que hacer como votantes, que votar, la verdad es que es una responsabilidad, es estar adecuadamente informados. Y efectivamente analizar bien la noticia y los datos que te dan, porque ya te digo que es que en manipulación, o sea, en legislar adecuadamente y a lo mejor en administrar nuestro dinero, a lo mejor no son muy buenos, pero en comunicar y en manipular son unos fenómenos. Entonces, bueno, nosotros como ciudadanos nuestra responsabilidad es intentar elegir a la mejor de las opciones posibles, oye, para nosotros y para nuestro país, porque al fin y al cabo aquí vivimos, ¿no? Así que habrá que intentar que, bueno, pues que las cosas vayan a mejor, por interés de todos, porque yo quiero que mi país crezca y le vaya muy, muy bien, más allá de que a mí también, ¿no? Pero tengo hijos y quiero que mis hijos puedan vivir aquí y que haya una sociedad sana y sostenible y donde no haya bandos y donde no haya... confrontación, sino todo lo contrario, que estemos todos trabajando a una y a sacar un país mejor adelante. Yo creo que no ha podido quedar mejor mensaje final, así que nada, Juan, lo he dicho, muchísimas gracias. Esta es tu casa, Locos de Wall Street. Espero que hagamos otro episodio más adelante. Y nada, muchísimas gracias. Cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan. Un placer. Hasta otra.